Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación que me ha realizado para esta exposición y agradecerle a todos su presencia aquí. Bueno, desde el punto de vista de Aquaes, la empresa pública Agua de las Cuencas de España, tutelada por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, nos convertimos en grandes usuarios de presas y de agua, sobre todo en la cuenca del Guadalquivir. Esto inició cuando la empresa pública era Aquavir y se planteó la necesidad de realizar la explotación de presas en el Valle del Guadalquivir. En el Valle del Guadalquivir hay que mantener un sistema de mantenimiento de infraestructura y una cantidad de agua suficiente para la explotación de todos los regadíos que están inmersos en esa cuenca. El Valle del Guadalquivir lo hemos traído aquí porque es un ejemplo típico y un ejemplo un poco atípico, digamos, por su estructura, por su relieve y la forma física que tiene la cuenca como tal. En el Valle del Guadalquivir, lo que es la cuenca central, digamos, lo que es el río central del Guadalquivir, sobre todo en la zona baja y en la zona media, son zonas bastante planas, bastante llanas como tal, y en esa zona el caudal es muy abundante, pero no podemos hacer grandes presas porque esas presas, incluso con poca altura, inundaríamos grandes extensiones de terrenos que incluso inundaríamos hasta poblaciones completas. Tenemos que tener en cuenta que incluso la propia Córdoba la podríamos inundar si hiciésemos una presa de poca altura. La solución que se buscó fue buscar en los afluentes que estaban en la margen derecha, que son unas zonas que, digamos, físicamente y geográficamente tienen un relieve muy adecuado para el construir grandes presas, ahí poder almacenar el agua que después se pueda verter, digamos, cuando sea necesario a la cuenca principal. El problema que se plantea es que ahí hay poco caudal. Al haber poco caudal en esos ríos, pues hay que hacer una combinación energética entre bombeo posterior y turbinado cuando sea necesario como tal. ¿Qué es lo que hicimos con eso? Se crearon algunos sitios, digo que incluso aquí en se ve un poquito en gráfico, incluso Córdoba podría estar inundada en el momento que se hiciesen unas presas no de grande altura y tampoco una capacidad de embalse bastante considerable. La solución fue la misma, bombearíamos desde el río Guadalquivir y la subiríamos a las presas del margen izquierdo con suficiente capacidad para aguantar tanto la avenida media como mucho más, se turbinaría para que el balance energético fuese óptimo y así se construyeron 3 presas. Una que construyó la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, que fue en San Rafael de Navallana, y otras 2 construidas por la empresa pública, la sociedad estatal, Agua de la Cuenca de Guadalquivir en su momento, y ahora gestionada por Aquaes, Agua de la Cuenca de España. Estas son las 2 presas que nosotros construimos, que fue la Breña 2 y Arenoso. La Breña 2 se construyó sobre la antigua Breña 1. Allí lo que tenemos es una presa con una capacidad de regulación por encima de los 890 hectómetros cúbicos. Anteriormente la capacidad que tenía la antigua Breña 1 eran de 140 hectómetros cúbicos, o sea, hemos multiplicado por 7 la capacidad de almacenamiento y hemos colocado 6 bombas verticales con un caudal de 22.000 metros cúbicos hora y otras 2 bombas verticales también, pero de 5.100 metros cúbicos hora. De manera que podamos tener todos los rangos posibles para el bombeo de agua y para guardarlo. O sea, nosotros lo que hacemos en la Breña, tanto la Breña como Arenoso, no, como decía el anterior ponente, aparte de guardar el agua como capacidad de generación de energía, también guardamos agua para capacidad después de utilización por los regantes cuando sea así demandado como tal. Para aprovechar eso tenemos 2 turbinas también de eje vertical que van a empezar en funcionamiento con una potencia máxima de 17.500 kilovatios. En Arenoso, unas instalaciones más modestas, con una situación de bomba que son 3 más 1 de reserva. El caudal es un poquito menor, 12.000 metros cúbicos hora y una potencia de 2,4 megavatios. También tenemos una turbina Francis que ya está de eje vertical, que está totalmente en funcionamiento. La Breña no está terminado, pero está pendiente de la conexión eléctrica como tal. Entonces nosotros, como decíamos, vamos a almacenar agua. No almacenamos agua buscando un beneficio económico, como diré más adelante, sino almacenamos agua para incrementar la capacidad de regulación, incrementar la capacidad de producción eléctrica y también mejorar, digamos, el suministro y la capacidad de autorregulación que puede tener la cuenca de Guadalquivir. Como decíamos antes, el Arenoso actualmente tiene 167 hectómetros cúbicos, que puede regular 45 hectómetros cúbicos más al año, y teniendo en cuenta el bombeo que se puede hacer, que se ha estimado en torno a los 20 hectómetros cúbicos de bombeo, pues incrementaríamos la regulación en 45 hectómetros cúbicos año. Realmente, cuando no haga falta, el bombeo no es necesario, como es lógico, si las aportaciones son bastante considerables. En la Breña 2, un embalse mucho más ambicioso, llegamos a tener una capacidad de 823 hectómetros cúbicos, que supone ampliar 258 hectómetros cúbicos. En todos estos escenarios, pues siempre se tuvo en cuenta la necesidad de tener que llenar estos embalses, seguramente con bombeo,
con las lluvias intensas que se han producido entre el año 2010 y 2013, pues lo que hemos tenido es la grata sorpresa de que se han llenado estas dos presas, incluso ya han vertido, y eso nos da una capacidad de mantenimiento a un coste muy económico. Sabemos que es una situación excepcional, por lo tanto estamos previendo los futuros escenarios en la que pueda suponer alguna cosa más. Bien, nosotros también sufrimos el factor de potencia. Nosotros vamos a tener unas instalaciones de bombeo, en el caso de La Breña, bastante considerables para poder bombear agua, y vamos a tener que mantener un factor de potencia, digamos, una tarifa fija bastante importante para poder tenerla, en este caso. Sí es cierto que nosotros incluso podemos trabajar a un periodo más largo de tiempo. Nosotros ahora mismo, con la capacidad de embalse que tenemos, es previsible que en las 2 o 3 próximas campañas no haya que tener ningún tipo de bombeo porque hay agua más que suficiente. O sea que incluso podíamos hacerlo a un periodo mucho más grande. Hay que tener en cuenta que hemos calculado y realmente lo que suponía el coste de la energía, en estos casos de bombeo, estarían entre 480 y 2.500 euros el hectómetro cúbico, depende un poco con tarifa calculada al 2012, y en el caso de Arenoso, que tenemos unos datos también bastante coherentes, es un poquito más pequeño, pero que estarían en torno a los 20.000 euros al mes. En La Breña llegaríamos a 110.000 euros al mes. Si a nosotros, lógicamente, se redujese el factor de potencia, pues la cantidad sería mucho menor y todo esto repercutiría en el beneficio económico de la inversión. Después hay que tener en cuenta que nosotros no somos productores de energía como tal, sino que dentro de un sistema de regulación conjunto que se produce en la cuenca del Alquivir estamos a expensas de las necesidades de la cuenca como tal. Nosotros aportamos aproximadamente el 14% de la regulación al Guadalquivir y en contacto con la Confederación, como no puede ser de otra manera, tenemos que hacer los desembalses en función de la avenida y en función de las necesidades de la cuenca, por lo que no tampoco podemos de alguna manera optimizar de alguna manera todo lo que podíamos optimizar solamente fuésemos totalmente independientes en cuanto a la producción hidroeléctrica. Y también es cierto que en todo esto el Real Decreto del 2013, bueno, pues se ha creado una incertidumbre en cuanto a la posibilidad y el funcionamiento futuro. De todas maneras, lo que sí tenemos realmente en funcionamiento es Arenoso, y sí es cierto que son unos años que han sido espléndidos en cuanto a lluvia, pero estamos teniendo que somos unos años que hemos tenido desde el 2011 hasta el 2013 una media de 807.000 euros de ingresos por el tema hidroeléctrico, una cantidad bastante importante y que ha servido en gran parte para reducir los costos de explotación, incluso reducirlos de esa gran empresa. Bien, ¿qué vamos a hacer para intentar reducir todo esto más todavía? Pues bueno, lo que vamos a intentar reducir va a ser, lo primero que tenemos que hacer es mantener nuestras instalaciones, de manera que cuando podamos generar ingresos que las tengamos en pleno funcionamiento. Tenemos que hacer pruebas tanto de las bombas como de las turbinas cuando tengamos que hacerlas como tal. Eso hay una serie de gastos, pero que esa serie de gastos, cualquier cosa que hagamos en prevención, lógicamente nos va a repercutir, porque nos vamos a ahorrar después en reparaciones una cantidad bastante importante. Emilio, te tengo que pedir concisión ya para ir cerrando, por favor. Vale. Bien, nosotros estamos viendo la posibilidad que nosotros solamente tuviésemos que trabajar con lo que sería para mantener los equipos, estaríamos hablando de una cantidad que sería 2.500 euros al mes, comparado con los 110.000 que sería para mantener las bombas, pues sería una cantidad mucho más importante. Tenemos que calcular el mantenimiento como tal y después el funcionamiento, digamos, funcionando en isla para que ellos funcionen de alguna manera. Nosotros hemos diseñado un sistema que, ya con esto acabo, bastante curioso en La Breña 2, que lo que actuamos es que de manera que una línea de turbinado esté conectada a una línea de bomba, de manera que las pruebas se realicen sistemáticamente. Ponemos en marcha la turbina y sin necesidad de conectarnos a la línea exterior, probamos con ello nuestra bomba y nuestra bomba vuelve a bombear el agua hacia arriba y hacemos un ciclo completo sin tener que depender de la energía exterior. Esto nos da que seríamos nosotros independientes funcionando en isla para hacer nuestras pruebas y nuestro mantenimiento. Solamente necesitaríamos factor de potencia y potencia contratada cuando en ese momento necesitamos como tal, ¿no? Bien, tengo que decir que todo lo que hacemos nosotros no es posible que hagamos un funcionamiento reversible por lo que hacemos. No puedo hacer un dique agua abajo porque entonces tendría el mismo problema que si lo hubiese hecho en el curso, digamos, principal del Guadalquivir. Y por último también decir que nuestra aportación a la cuenca del Guadalquivir, que está por encima del 12%, 47 megavatios con estas dos centrales, todo lo que nosotros conseguimos en producción eléctrica sí que repercute directamente en nuestros usuarios, porque va directamente eliminado de la factura que se produce por la explotación, por el mantenimiento y por la amortización de esa empresa. Muchas gracias.